Muy bienvenidos de nuevo una semana más a nuestro entorno, a nuestro encuentro en torno a el Evangelio de Juan. Hemos ido avanzando desde el prólogo hacia adelante y estamos en el capítulo 7. Vamos llegando a un clímax del texto que iremos compartiendo en las próximas semanas. Felices los que confían. Y finalmente, la palabra confiar va a ser, en cierto modo, el centro del programa de hoy. ¿Qué significa realmente confiar en algo o en alguien? ¿Qué significa el gozo, la bienaventuranza, la felicidad de confiar en una persona, un ser, o en este caso, en la misión del Hijo de Dios? El texto que nos introduce Juan capítulo 20, versículo 29, les dijo Jesús: ¿has tenido que verme en persona para acabar de creer? Felices, bienaventurados los que sin haber visto llegan a creer. Será un texto que analizaremos a lo largo del programa de hoy. ¿Cómo poder establecer relaciones de calidad en nuestra vida? Que es un poco una posibilidad que nos acercará a, a Jesús y cómo Él vio en su ministerio personas que establecieron su relación con Él y personas que no lo hicieron. A lo largo de su evangelio, Juan presenta una diversidad de personas, personajes, con diferentes antecedentes, creencias y experiencias que dan testimonio de lo que Jesús era, lo que Jesús hizo, e inclusive lo que Jesús llegó a hablar en una sinagoga, en un encuentro. Jesús no tuvo reparos en declarar quién era realmente, ni tampoco en llamar a testigos que dieran un alegato a favor de quien él era realmente, incluso a testigos que habían desaparecido hacía mucho tiempo. En la Biblia, mis queridos amigos y hermanos, los falsos testigos no existen, como no deberían de existir en la vida del ser humano. Un falso testigo no es testigo, con lo cual el testimonio solamente se puede reconocer cuando es cierto y cuando se ajusta a una realidad en concreto. Para confiar en alguien, lo primero que tenemos que establecer es una relación de credibilidad con esa persona. La confianza es el resultado del conocimiento, de caminar con una persona, de entender el proyecto que nos une o el proyecto de su vida. Por eso, permitirme reflexionar un poquito sobre este tercer punto. Para confiar en alguien, lo primero que tenemos que tener es un conocimiento de esa persona, porque cuando alguien promete algo, no siempre es válido lo que dice o cómo lo dice, sino la valía que tiene esa persona para nosotros. El testimonio es, sin duda alguna, una fidelización hacia la otra persona. Solamente cuando nos conocemos, cuando nos aceptamos, podemos dar un criterio más o menos aproximado de lo que es esa persona. Por lo tanto, vamos a pasar a leer los textos. Los textos seleccionados para el día de hoy, es decir, testimonios que hubo sobre Jesús. Jesús no tiene ningún problema e incluso identificarse con el primer llamado por Dios, y él respondió a ello, de la historia del pueblo de Israel. Antes que Abraham fuese, yo soy. En este caso, no está hablando de el Hijo de Dios. Ya hemos dicho en la serie que el Hijo de Dios es cuando viene a este mundo, cuando María queda embarazada. A partir de ahí comienza la historia del Hijo de Dios. Antes, según el prólogo
de Juan era Dios en toda su dimensión. Y el logos, verbo, la acción, la palabra, era Dios. Por lo tanto, esta frase tenemos que entenderla no desde la humanidad de Jesús, sino de la deidad que existía antes de que el Hijo de Dios surgiera en nuestro entorno. Los judíos le respondieron, ¿no decimos con razón que eres samaritano y que tienes un demonio? Respondió Jesús y le dijo, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Aquí tenemos la idea de estamos en la encarnación, estamos dentro del contexto de ella, donde ese Dios que estaba junto al Logos va a asumir el rol durante la encarnación para establecer esa relación de dependencia, esa relación de testimoniar por parte del Logos hecho ser humano, del proyecto de la deidad para salvar a la humanidad. Pero yo no busco mi gloria, ya que hay quien la busca y quien da una opinión negativa o positiva, que finalmente es el sentido bíblico de juzgar, es dar una opinión sobre un acontecimiento. En verdad os digo, si alguien custodia mi palabra, no gustará la muerte jamás. Y aquí no está hablando de lo que dice, sino está hablando de quién lo dice, porque el término que emplea en el original es logos. Es decir, en verdad os digo, si alguien custodia mi eternidad, mi divinidad y mi proyecto haciéndome ser humano, no gustará la muerte jamás. Le dijeron entonces los principales de la época, ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas y los reyes y 1500 años de historia de la salida de Egipto. Y tú dices, si alguno guarda esa relación, no probará la muerte jamás. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham? Los que estaban hablando con él no podían ser un buen testimonio sobre Jesús porque no habían establecido esa relación personal. Y si me permitís, yo de nuevo vuelvo a algunos de los grandes tópicos que trabajamos cuando leemos la Biblia. Hay muchas ideas bíblicas que nosotros las entendemos desde el punto de vista de los sentimientos. Y los sentimientos son un problema en muchos casos. Sin embargo, cuando hablamos de relaciones interpersonales bien establecidas, es más fácil que podamos entender la relación con una persona o en este caso con el Dios hecho ser humano. ¿Quién te crees que eres? Jesús respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica y de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Estaba en la mente de Jesús en el capítulo 8 la manifestación celestial de que este es mi Hijo amado en el cual me complazco en el momento de su bautismo. Podría ser un acercamiento al tema. Y sin embargo, no lo conocéis. La palabra ginosco, es decir, conocer profundamente, esa es la idea. Es un término que se emplea para relaciones interpersonales muy serias, muy establecidas, o incluso para la intimidad matrimonial, que son las dos formas de entender el término original. Yo sí que lo conozco. Es decir, tengo tal relación personal y estable con el Padre en el periodo de la encarnación que si dijera que no lo conozco sería un mentiroso como vosotros, pero yo sí que tengo esa relación estable, verdadera y guardo
el proyecto que tiene para la humanidad. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. Posiblemente aquí Jesús está haciendo mención a Génesis capítulo 22, cuando se produjo la gran enseñanza, porque finalmente es un concepto pedagógico, de lo que Jesús hizo, o mejor dicho, de lo que Dios hizo con Abraham y cómo le enseñó a través de un sacrificio no realizado con su hijo, que representaba en la distancia la venida del ungido, la venida del Mesías. Y entonces los que estaban hablando con Jesús, que no lo conocían, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? No, no, tenía muchos menos. Tenía 30. Lo que pasa es que esa edad, para aquella época, era una edad ya muy avanzada. La media de vida era bastante menos que hoy. Jesús le respondió, en verdad os digo, que antes que Abraham existiera, yo soy. Y este yo soy no se refiere al Dios encarnado, se refiere a la segunda persona de la deidad antes de la encarnación. Es decir, a la persona divina que se convirtió en ser humano. Creo que esta terminología hay que manejarla con una cierta destreza para no caer o incurrir en errores doctrinales cristológicos, como se ha llamado a lo largo de la historia. El yo soy no se refiere al logos encarnado, sino se refiere al logos antes de la encarnación. Y ahí sí que conoció a Abraham y por ser Dios en toda su dimensión, puede hablar como lo hace. El testimonio de María, la hermana de Lázaro, capítulo 12 del 1 al 8. 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, a la casa de sus amigos, donde Lázaro estaba, a quien había resucitado de entre los muertos. Es decir, era el momento de que el testimonio de la resurrección acompañara a Jesús entre aquellas personas que aún no entendían para qué había venido a este mundo. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando 1 libra de perfume nardo puro, muy caro, es decir, un perfume exquisito, ungió los pies de Jesús. La palabra ungir significa, aparte de derramar el perfume sobre los pies de Jesús, significa acariciarlo. Ungir es un acto de dignidad en la época. Ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de un olor de perfume inmenso. Fijaos qué parábola tan bonita. Algo que María hizo para acercarse a Jesús se convierte en el texto muchos años después, cuando Juan escribe este texto, se convierte en una manifestación cuando dice, y la casa se llenó de olor del perfume. Es decir, el acto que María había reconocido de reconocerle como el Mesías inundó el ambiente en la casa. Una figura muy bonita para reflexionar. Comentó Judas Iscariote, uno de los discípulos, y además dice el que lo va a entregar. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios, toda una cantidad de dinero inmensa, y se ha dado a los pobres? Pero Juan llegó a entender
A la hora de escribir el Evangelio, como decíamos años después, llegó a entender cuál era la verdadera preocupación de Judas. Judas nunca pudo ser testigo de Jesús porque nunca llegó a establecer una relación de confianza con él. Se mantuvo en la distancia relacional y Jesús le permitió o no le evitó que tomara el destino de su vida. Y dice que simplemente era un ladrón y como llevaba la administración del grupo, se llevaba lo que echaban en la bolsa. Y qué curioso es que Jesús nunca hizo una denuncia sobre él. Y esto nos tendría que hacer pensar a nosotros. A veces el Señor no evita que ciertas personas con una calidad poco aconsejable lleguen a responsabilidades, porque al igual que Judas, tendrán plena capacidad de decidir si quieren conocer a Jesús o no quieren conocer a Jesús. Déjala que lo guarde para el día de mi sepultura. Es decir, estaba anunciando María, es una pregunta, con ese ungimiento de Jesús, el que se le debería de haber practicado cuando se le embalsamara, según la costumbre y la época y la concepción de la muerte del Mesías todavía, el día de su sepultura, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. El siempre dedicado a los pobres llegará hasta la segunda venida de Jesús, pero el siempre a mí no me tendréis llega hasta su resurrección y ascensión a los cielos. Jesús en sus horas finales, 19 del 4 al 22. Hablemos primeramente de un testimonio inverso, es decir, no es testimonio, pero para identificarlo es lo contrario a lo que sería un verdadero testimonio. Volvió a salir Pilato y les dijo, mirad, os lo voy a traer aquí para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Salió entonces Jesús coronado de espinas y con el manto de púrpura y les dijo, aquí tenéis al ser humano. Pilato aún no era testigo. Pilato aún no había establecido una relación personal con él. Se podría decir que actuaba de oficio por ser el gobernador imperial en la zona. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron, crucifícale, crucifícale. Pero Pilato, tomadlo vosotros y crucificarlo. Porque yo no encuentro en él ninguna rebelión contra el Estado, que finalmente era la acusación que podía llevar a Jesús a la ejecución. A Roma solo le importaba la sedición. El resto de problemas entre las sectas judías, el funcionamiento y Jesús, la verdad es que no le preocupaba en absoluto. Nosotros no tenemos una ley, según esa ley debe morir. Y fijaos, le dicen el verdadero problema. Lo de sedición fue una falsedad, pero según el concepto que ellos tenían, y aquí es donde tenemos el testimonio inverso. ¿Por qué debe de morir? Porque conocemos que él se autoproclama Hijo de Dios. Por eso hablábamos de un testimonio inverso. Cuando Pilatos oyó estas palabras, sintió mucho miedo más aún. Volvió a entrar en su despacho y preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús ya no le respondió.
El motivo es muy claro. ¿En quién o sobre quién recaía la orden de ejecutar a Jesús? Un gobernador romano. Nunca entró ni entraban en cuestiones internas del pueblo judío. El pueblo judío tenía un estatus especial que les costó alguna revuelta, por ejemplo, la de los macabeos, la de los saduceos, en los dos primeros siglos antes de Jesús. Pero no era un problema para el imperio. No eran los únicos que tenían aspectos privados que los identificaban en muchas partes del imperio. Jesús dejó solo a Pilato para que le conociera, pero no lo hizo. Y los que le acusan de ser hijo de Dios, por no conocer el cumplimiento profético y por no conocer esa relación estable con él, tampoco llegaron a ser testigos de él. ¿A mí no me hablas? Versículo 10. ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Eso era cierto. Pero esa pregunta no le acerca, no acerca a Pilatos, a Jesús. No tendrías contra mí ningún poder. Si no, se te hubiese dado desde arriba. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Fijaos, aquí tenemos algunos detalles importantes que tenemos que sacarlo de la profecía escatológica. Nabucodonosor luchó sobre todo en el capítulo 4, después de haber revelado ya dos sueños, luchó contra algo especial. Lo que más trabajo le costó a Nabucodonosor fue reconocer que el poder que él tenía era porque Dios se lo había dado y que no era perdurable, sino que pasaría a otros imperios posteriores. Otro imperio posterior es el romano, donde ya se ha cumplido una gran parte del capítulo 2 con la semblanza de los metales. Y les recuerda que el imperio está gobernando porque Dios no lo ha evitado. Y lo mismo que Dios le dio el poder a Nabucodonosor, se lo dio al César. Y lo mismo que el Consejo de Estado de Babilonia denunciaron a Daniel y sus compañeros. Ahora, el Consejo de Estado de Jerusalén estaba enviando a la muerte al verdadero Dios hecho ser humano. Por tanto, le corresponde el epígrafe Hijo de Dios. Dice, si no se te hubiese dado de arriba el poder. Por eso, el que me ha entregado a ti, mayor pecado tiene que el tuyo. ¿Se refiere a Judas o se refiere a los dirigentes religiosos de la época que pagaron las 30 monedas de plata para recibir la vida de Jesús en sus manos? El texto tiene la suficiente ambigüedad para poder tal vez aplicárselo a todos. Desde entonces, Pilato, por cobardía, los gobernadores de Palestina tenían una orden muy clara del imperio. No queremos revuelta como la de los macabeos, 2 siglos antes. Sin embargo,
no los judíos. Esto es un término que está traducido, es muy ambiguo. Son los dirigentes judíos. El pueblo no tenía nada que ver con esto. Si sueltas a este, la frase no eres amigo del César significa estás haciendo sedición contra el imperio. Y eso estaba castigado con la pena de muerte. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Y fijaos cómo retroceden. Y es importante que nos demos cuenta de que la única acusación que realmente se ha hecho ante el pretorio y el embajador del imperio es que se había declarado hijo de Dios. Sin embargo, ahora en el versículo 12 va a utilizar las palabras propias que podía condenar a cualquier miembro del imperio, es decir, de cualquier parte, y es querer hacerse igual al César. El argumento religioso y teológico de la divinidad, humanidad de Jesús no le sirvió, y sin embargo, ahora, olvidándose de cuál era el verdadero problema, ¿sabéis? El verdadero problema era que no llegaron a conocer a Jesús y por lo tanto no pudieron ser un testigo realmente de Jesús. Al oír estas palabras, hizo salir a Jesús, se sentó en el tribunal, es decir, en la silla de donde se juzgaba, en lugar llamado enlosada, Gábata, en hebreo, y era el día de la preparación de la Pascua, al 12 del mediodía. Dijo Pilatos a los judíos, aquí tenéis a vuestro rey. Y sabéis, aquí se presenta una paradoja bastante interesante. Jesús era de la tribu de Judá y eran los reyes de Israel. Reyes que habían sido sepultados por Nabucodonosor y a partir de ahí toda la lista de los imperios. Crucifícalo. Y Pilatos, ¿a vuestro rey voy a crucificar? No tenemos más rey que al César. Mira, si en una frase se pudiese escribir más mentiras que en esta, habría que escribirla de otra manera. Exceptuando la secta de los herodianos, que eran pro Roma, el resto de sectas del judaísmo, y entiendo la palabra secta como divisiones dentro del judaísmo, no grupos separados, jamás aceptaron al César, simplemente convivían juntos, pero tenían que hacerle oír al procurador lo que justificara su petición. Finalmente, ni Pilato fue un testigo fiel de Jesús, por eso no podía sentirse bienaventurado ni feliz. Y finalmente, los dirigentes de la nación de la época, al no conocer a Jesús, tampoco pudieron ser bienaventurados. Entonces se le entregó para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, que cargando el travesaño, no imaginéis que cargaba la cruz entera, no, el travesaño, los palos estaban puestos en el camino, salió hacia un lugar llamado Gólgota, en hebreo. Allí crucificaron a Jesús junto a dos, uno a cada lado de él. Pilato también redactó la inscripción, es decir, el documento que validaba la acción, y la puso sobre la cabeza de Jesús en el travesaño vertical. Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. La trama de sedicioso estaba servida. Esta inscripción, que estaba escrita en latín, hebreo y griego, es decir,
en los tres idiomas que convalidaban en el imperio un documento oficial. La leyeron muchos de los que pasaron por allí, porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Por miedo al pueblo, posiblemente, los sacerdotes dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato dijo: lo que he escrito, escrito está. Alguien que no se había autodenominado rey, intentando quitar la posición al César, no podía ser ejecutado por una orden imperial. El Logos se aparece a los discípulos 20 del 19 al 31. Tiene varias partes. Uno es: el Logos va al encuentro de los discípulos. Juan 20 del 19 al 23. Cuando resucita, aun manteniendo todavía algunos rasgos de lo que fue físicamente su humanidad, pero vuelve a ser Logos en toda su dimensión. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos estaban resguardados en un lugar privado. Los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo también a los dirigentes de la época. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y le dijo: la paz con vosotros. La paz. Que el proyecto de Dios transforme vuestra vida y os dé esa seguridad que necesitáis. Esa sería un poco la traducción de paz en sentido aclaratorio. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Aquellos que la cruz había producido en el cuerpo de Jesús, ya que, como decíamos en programas anteriores, la cruz no mató a Jesús, pero sí lo hirió, y se alegraron de ver al Señor. Y Jesús le dijo de nuevo: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, y repito, está hablando del periodo de la encarnación que había terminado con su muerte, como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. El Cristo resucitado da a los discípulos el Espíritu que realiza como una recreación de la humanidad. Y en segundo lugar, poseyendo desde ahora este principio de vida, el ser humano ha pasado de la muerte a la vida eterna. Y dice: a quienes perdonáis los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Y yo sé que no hace mucha falta para una mayoría de vosotros, pero permitidme recordar: no debemos de entender este versículo como lo hace la tradición medieval. El perdón de los pecados es entre individuos enfrentados. En la Biblia, el perdón no es un acto que va desde una colectividad hacia un individuo, como se entendió en la Edad Media y que llega hasta nuestros días en ciertos grupos religiosos. En la Biblia es un acto personal e intransferible entre personas enfrentadas. Cuando nos ponemos de acuerdo tú y yo, en el cielo se registra el acuerdo. Y Jesús les dice: recibid mi espíritu. Sois nuevas criaturas en el espíritu. Ir a pregonar la buena noticia entre los que todavía no me conocen. Al igual que el pecado es individual, el perdón también lo es. Y ponernos de acuerdo entre las personas que hemos tenido una afrenta es posiblemente uno de los mayores logros de la nueva vida en Cristo. El logos y la experiencia de Tomás.
Tomás, uno de los 12, no estaba cuando Jesús vino a ellos. Los otros le insinuaron, hemos visto al Señor. ¿Sabéis? Tomás es uno de los personajes estigmatizados de la época de Jesús. El que él todavía no conociese las intenciones de la muerte y la resurrección de Jesús no le hace un mal discípulo. Simplemente que todavía no había llegado a canalizar perfectamente el conocimiento de Jesús. Si no se hace visible delante mía, y la visibilidad, Tomás la centra en las heridas de la cruz. Simplemente no puedo dar testimonio de algo que todavía no entiendo en toda la plenitud. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio de ellos, estando las puertas cerradas, y les dijo, paz a vosotros. Es decir, entender el plan de Dios para vuestra vida, para vuestra misión, y me seréis testigos. Como decíamos al principio, no se puede ser testigo si no conocemos a la persona y hemos establecido una conexión de conocimiento integral. Luego se dirigió a Tomás. ¿Cómo desciende a las necesidades del ser humano? Tomás no fue estigmatizado en la época. Lo ha sido a lo largo de la historia del cristianismo, pero no entonces. Porque Jesús le va a dar los argumentos necesarios para que se convierta en un testigo por conocimiento. Aquí, dedo, mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Y ya deja de no creer, sino conviértete en un testigo de lo que has visto. El Dios, el resucitado, el Dios de las segundas oportunidades. O no te crees o no aceptas que tú vas a ser salvo y yo voy a ser salvo por las segundas oportunidades de Dios en nuestra vida. Una declaración, ahora le conocía. Ahora voy a dar un testimonio real, porque ahora había establecido una relación personal y estable con Él. Señor mío y Dios mío. No por ser un Dios menor, sino porque había vuelto después de terminar con su humanidad. Vuelve a ser Dios en toda la plenitud. Respondió Jesús, porque me has visto, has creído. Felices, bienaventurados, los que no han visto y han creído. ¿Es un texto solo para aquella época? ¿O es un texto que me permite aplicarlo a mi vida y, si me permites, a la tuya? Yo no he visto a Jesús. Yo no he visto al Dios que se encarnó, pero sí he creído en Él. Y finalmente, el propósito del libro, la última parte de la sección, proceso de testificación real en la vida del creyente. Jesús realizó en presencia de los discípulos en esos 40 días que estuvo para volver definitivamente a su reino celestial. Otros muchos signos que no están escritos en este libro, pero quiero acabar con este versículo a modo de conclusión. Estas palabras escritas para que, dando crédito que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, estando convencidos, tengáis vida por medio de Él.
Me he permitido traducir el mismo término con las dos acepciones de diccionario, para que entendamos lo que Jesús está diciendo. Estas quedan escritas, es decir, lo que se ha escrito en el libro, para que dando crédito, dando un testimonio de que le conocemos, de que tenemos una relación estable, permanente en el tiempo con Él y a través de la esperanza encontrarnos un día con Él, que es lo que está escrito y que tenemos que dar crédito, que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que eso nos lleve al convencimiento más profundo de que solamente por medio de Él tendremos la vida eterna. Qué privilegio poder disfrutar de un libro de signos, de testimonios que nos van abriendo el camino a la seguridad, a la estabilidad. De que no hemos puesto la confianza en alguien que no es creíble, en alguien que no es confiable, sino realmente en ese milagro de la encarnación, de que Dios se hace ser humano, realiza su obra, muerte, resurrección, como Dios de nuevo, y un recuerdo eterno, las marcas, que garantizan que algo pasó aquí en la tierra que da valor a mi vida y a mi existencia. Déjame invitarte para el próximo programa. Que Señor te bendiga, que Dios te guarde. Y ya sabes, cuando Jesús se vuelve confiable en tu vida, puede dar un testimonio de que lo conoces y que lo esperas. Nos encontramos en el siguiente programa. No te lo pierdas. Será un placer estar con vosotros y estar juntos, preparándonos para la venida de Jesús.